¿Ves? Ahí está. Ahora, estamos empezando nuestro segundo encuentro, o sería casi, porque el otro fue introductorio, Sí. sobre eh, Ezra Pound. Buen día, buen día. Hola. Hola, Graciela. Ah, Eh, Saludos. Así que lo que digo es que las dos cosas que vamos a intentar hacer hoy es, por un lado, leer algunos poemas. Y por otro lado, y seguimos en la etapa, en la primera etapa, en el primer pound, porque después, si Dios quiere, el martes que viene tendríamos sobre los cantos, ¿cierto? Asomarnos, que es la obra más apreciada de Pound, la que recibió más premios y y es la más controvertida en algún punto también, porque no solo por el modo de escribir, sino porque es escrita en la etapa donde más, diríamos, más fascista de él, ¿no? Es decir, en la época durante la Segunda Guerra. Este, pero yo estuve leyendo varios artículos, alguno que salió en La Nación, otro que salió sobre Pound y su vida y lo que uno aprende. Y también, si ustedes de pronto les llama la atención y quisieran profundizar, busquen en YouTube, hay un montón de videos, es decir, para escuchar. Y así uno se va. Hay algunos que son más académicos y más aburridones, pero otros son más entusiasmantes. Este, mm, lo interesante es que de encontrarnos con una persona, por ejemplo, vamos a hablar bien de Pound, una persona tremendamente generosa. Es decir, por eso está bueno no quedarse con él, con con su etiqueta, con su condena que la habrá tenido. Es decir, y no me voy a poner acá a disculpar, es decir, sus disparates ideológicos o su postura, pero sin embargo, me gusta encontrarme frente a un escritor que revolucionó la poesía moderna inglesa y que influyó en los poetas más importantes de su época, poniéndolos en valor y permitiéndoles que crezcan. Entonces, ahí uno puede como al menos poner entre comillas, y poner en el freezer las otras partes de la vida y no embretarse. Este, por ejemplo, ¿no? Me gustaría leerles un pedacito de, eh, de la correspondencia. Bueno, hay libros y libros, ¿no? Pero digo, en uno de los artículos hay una... ¿Vieron un artículo escrito en La Nación? Que eso ahora, por ahí, como no es largo, lo puedo poner en pantalla, yo lo acabo de imprimir. De Barón Odil de Superville, que Oh, ustedes lo deben haber escuchado. Este, ¿Dónde está ese artículo? Este, mm, Acá. Dice, se los voy a, quieren yo se los leo, pero se los voy a proyectar, así lo pueden también, que habla sobre la correspondencia entre Pound y Joyce, ¿no? Joyce, el autor de
del Ulises, ¿cierto? Este, mm, ah, ahí está. Vamos a agrandar un poquito Sí, no para, veo. Sí, sí, no lo veo. claro, y no tanto porque no puedo ni leer. Ahí. Dice, en 1913 vivía en Inglaterra un poeta norteamericano, barbudo, de pelo rojizo, descendiente de un bandido del Far West, que había franqueado el océano en un barco para ganado. Poeta crítico, especialista en literatura románica. Su mente estaba lleno de proyectos, antologías, revistas, para las que solicitaba dinero a los mecenas de su país y acosaba a los autores, agitándose con una generosidad agresiva. Entre dos artículos, dos partidos de tenis, dos combates de box, encontraba la manera de aprender chino y escribir versos. Así era Ezra Pound en su juventud, cuando se desempeñaba como secretario del poeta irlandés Yeats, al que admiraba y al que había imitado en sus primeros versos. Sigue diciendo este comentador. Durante estos años, Pound estaba haciendo una antología de poetas modernos y le preguntó a Yeats si conocía a alguien que no figurase en la lista de escritores que había concluido. Yeats le preguntó, le mencionó entonces a un joven autor, también irlandés, llamado James Joyce, que trabajaba como oscuro profesor de inglés en Trieste. Pound le escribió a Joyce para pedir unos poemas. No se puede leer sin emoción aquella carta fechada el 15 de diciembre de 1913, la primera de una serie que abarcaría más de 25 años. En esos primeros contactos epistolares, Pound le fue manifestando a Joyce el entusiasmo que despertaba en él la lectura de Dubliners. Y algo semejante ocurrió cuando Joyce le empezó a enviar a medida que los terminaba los capítulos de Retrato de un artista adolescente. Pound no vaciló en decir que se trataba de una obra maestra. Vas a ser inmortal, le decía Joyce en una carta de 1917. Sin la ayuda moral de Pound, Joyce habría terminado Retrato de un artista adolescente. El mismo Joyce se lo preguntaría alguna vez. Digo un poco más. En 1920, Pound hizo que Joyce se trasladara a París. Lo presentó a sus amigos. Le encontró traductora, Ludmila Savitsky, madre de Nicole Bedrés. No solo tradujo retratos, le prestó además a Joyce el departamento del que era propietario. Uh, En una noche buena, Joyce conoció a Valérie Rabault, que lo presentó en la prestigiosa revista NRF, Silvia Vic y Adrián Monnier, responsables de la célebre librería Shakespeare Co. Integraron la grey de los primeros fieles de Joyce. Pronto se constituyó el pequeño grupo de amigos cuya ayuda sería de vital importancia para Joyce durante su estadía en París. La Segunda Guerra Mundial los disgregó. Pound dejó Francia y se fue a Italia, donde se radicaría definitivamente. Las relaciones entre los dos escritores se enfriaron, lo que no impidió que Pound se entusiasmara con la lectura del Ulises, ni tampoco que escribiera artículos de una maravillosa inteligencia crítica. Dos párrafos más y termino. Pero a Pound no le gustó Finnegan's Wake.
el siguiente libro de Joyce. Por otra parte, Pound estaba cada vez más interesado en la política, que había hecho partidario del fascismo. Joyce, por su parte, sentía un desprecio absoluto por esas riesgosas especulaciones políticas. Pound acusaba a su amigo de haber sido siempre un pequeño burgués. No estaba del todo errado. En el libro de cartas de Pound a Joyce hay dos textos importantes agregados. El primero es un artículo que Pound escribió en francés, de Mercure, para presentar el Ulises al público francés. El segundo es un homenaje que Pound le rindió por la radio italiana. En el artículo de Mercure, Pound decía que Joyce era un continuador de Flaubert. Situaba a Ulises entre las obras mayores de la literatura, equiparable al Quijote y a Gargantúa. Uno se asombra de hallar en una de las primeras cartas de Pound una intuición crítica tan profunda sobre un libro que en aquel entonces despertaba mucha incomprensión. Aquellas cartas prueban que el más equitativo, el más inteligente comentario de un libro genial e innovador procede a menudo de un autor de libros igualmente geniales e innovadores. Entonces, para que se ubiquen, Magda, mandale un mensaje a la abuela. Este, este, para que se ubiquen, ¿no? Porque he escuchado ya varias veces lo que dicen todos en la crónica biográfica de Pound, ¿no? Es decir, Pound que nace en 1885, que se cría en Idaho, en un pueblo minero, que estudia en Pensilvania, que se recibe de doctor, de licenciado en literatura, en filosofía y después en literatura, este, que viaja por lo menos 3 veces a Europa hasta que se traslada este, directamente en 1908 a Londres, y ahí ya está, eh, salvo un pequeño interregno de 1 año y medio, que vuelve a un tiempo que vuelve a Estados Unidos. Ya él es muy crítico con Estados Unidos y sobre todo es muy crítico de la actitud frente a la cultura y frente a la literatura. Es tremendamente crítico de su país. Eso también nos hace entender un poco su postura política. Y entonces él llega sin un peso en 1908 a Londres y ahí empieza a conectarse poco a poco con los diversos escritores, ¿no es cierto? Consigue un pequeño puesto en una pequeña editorial de una revista donde tiene que hacer alguna crítica, y a partir de 1914, que bueno, es que lo conoce a Eliot, enseguida antes lo conoce a Joyce. A mí me gusta porque son toda gente que nosotros en algún momento, si uno, a mí la frase más linda que escuché, y ya se las dije la otra vez, pero que escuché de un señor muy sabio que estaba haciendo duelo, es: nosotros tenemos más tiempo que vida. Como diciendo, el tiempo es más, el tiempo y el tiempo interior es más largo que la vida. Así que nosotros tenemos más tiempo que vida también para conocer a todos estos grandes. Este, y entonces pienso que todo es, eh, de pronto encontrarnos con un personaje difícil, controvertido como es la Pound, pero que sin embargo le hizo tanto bien. Por ejemplo, Hayet, que ya era un poeta importante en Inglaterra, le dijo: ¿por qué no escribís más clarito, más cotidiano, más concreto? Era un desfachatado Ezra Pound. ¿Por qué no y le decía 3, 4, 5 cosas, y fue secretario de Hayet durante un año y un tiempo, y entonces, ¿por qué no escribís? Y le hizo mucho bien ayer. Y, eh, y le hizo mucho bien a toda gente, a varias personas, más de uno que terminó siendo premio Nobel. Entonces, es decir, a eso voy, a la generosidad
de este hombre, que es capaz de ponerse en el lugar del otro, ser una especie de grimista, o sea, que sacar su espada, porque tenía ¿no es cierto? eh, mientras Don Hemingway dice en París en una fiesta que le hace un elogio a Pound. Y mientras Hemingway era tremendo boxeador, entonces por esos personajes hay boxeadores. Entonces Hemingway le enseña a boxear a Pound y Pound le enseña a Hemingway crítica literaria, porque lo fuerte de Pound es justamente eso, es decir, es la intuición frente al texto. Esa es tomar un texto que lo recibe y él lo puede sentir, lo puede conocer, lo puede descuartizar y devolverlo mucho mejor, siendo fiel al autor. Eso mismo es lo que hizo Pound con Eliot. La tierra baldía, ¿no es cierto? Que la de Wasteland, que la vimos, ¿no es cierto? Eh, Pound recibió de Eliot una cantidad de versos que estaba trabajando. Acuérdense que en esa época, en los años 20, todavía la poesía tenía cuerpo, todavía la poesía tenía lugar. Era importante un poeta, porque un poeta guiaba en algún punto el sentimiento y la mente, o acompañaba a las personas. Hoy la poesía no tiene, es decir, en el espacio aéreo tiene una mínima entidad, tiene poquísima entidad, pero en esa época era importante. Y entonces, y para un aspirante a escritor como Eliot, empleado de banco y apasionado poeta, que ya había escrito de Murdoch, no me acuerdo cómo es, de Puffle Murdoch, no me acuerdo cómo se llama, pero que ya había escrito un poema así, eh, irreverente y con mucha intertextualidad, ¿no es cierto? Es decir, esa manera de escribir de Eliot, de ir al pasado, buscar pedazos de la Edad Media y ir a otras lenguas e insertarlas en su tierra baldía. Bueno, pero vamos, lo que hace con el texto se lo tijeretea de muchas maneras y se lo devuelve. Y en 1922, Eliot publica La Tierra Baldía de Wasteland. Y es una obra que tiene un éxito, como ya lo hablamos cuando lo vimos, un éxito rotundo porque sabe interpretar la angustia, la desesperanza, el decaimiento de toda una época después de la Primera Guerra. Entonces, este, estamos frente a una persona tremendamente controvertida, muy valiente, muy discutible también pero un erudito y capaz de ser tremendo crítico literario, tanto de hacerle bien a muchas personas, ¿no? Que fueron, y que después se lo subieron reconocer, ¿no? Es decir, Eliot le dice, se lo dice, utiliza las palabras del Dante, ¿no? Y le dice el Melio Fabro, es decir, el mejor artesano, le dice Eliot a Pound, ¿no? mm, Entonces, de pronto, este, mm, para nosotros que somos así, aspirantes de las palabras poéticas que sostienen nuestra cultura, me parece interesante conocer. Ahora me gustaría, después que ya las cansé un poco, ahora me gustaría que diga respecto de lo que el artículo que les leí del varón Odile de Superville, que es que ha escrito mucho en la parte literaria de la Nación durante muchos años. ¿Qué le suena un poco todo esto? A ver. Vicente tiene tanta información
que te lo voy a tener que pedir. Vas a tener que mandarlo. Es increíble. Cada renglón es un dato nuevo. Ujú. Sí, Muchísima aparte son dos páginas nomás, sí, y está bien escrito. sí. Mm. ¿Qué más? Pero respecto del contenido, ¿qué le suena? O sea, Me gustó, respecto de Ezra Pound, ¿no? Sí. Sí. me gustó De lo que Felipe. Pound dice, Sí, dime, Vilma. Me a mí, más que lo del comentario ese, me llama la atención, y no es el primer ejemplo que tengo, de dos personas en una. Es Ok, decir, eh, me gustó. como que se desdobla, porque en un momento uno percibe un sensible, un generoso, eh, que se mete en el alma nuestra, y en Ujú, otro momento es un hombre de lo más, qué sé yo, distinto, porque políticamente se aparta muchísimo de lo que nosotros pensamos, ¿no? ujú. Sí. Ok, ok. Marta, ¿qué querías decir? Nada, que me gusta, justamente, que me gustaba la sinceridad de este hombre, ¿no? Que Ujú, expresa todo lo que siente, a veces sin importarle mucho si al otro le duele, claro, porque era su amigo, ¿no? claro. Muy bien. ¿Qué A más? mí, me impresiona qué tremenda vocación de ayudar, digamos, porque él lo hacía también porque me imagino que lo disfrutaba, o sea, hacer crecer a los demás o aportarle bien, que cada uno se desarrolle por donde tenía que ir, ¿no? Esto de haber ayudado a tantos escritores que luego fueron premios Nobel, me parece que me conecté con esa vocación de él, de, de dar, ¿no? Desde Ujú, sí, de dar. Me Creo que es ujú. parece. espontáneo eso. Sí, Sí, pero es un esfuerzo y creo que es una vocación. Eso me parece una tremenda vocación. eh, Tratar de leer al otro, de ver cómo llega a los demás, sin, como dice Vicente, sin cambiarlo, sino aportarle. Es una dedicación, ¿no? Que me parece que no, la retribución que tenía era el agradecimiento y nada más. O sea, m- me conecté con eso, digamos. ok, muy bien. ¿Algo más? El periodo de entreguerra era una cantera riquísima en Europa, sobre todo en París, de toda la cultura occidental en cuanto a escritores, pintores, músicos. Llegó en un momento de gran fertilidad literaria en el periodo anterior a la Segunda Guerra. Exactamente. Sí. Y pensar que es una época de tanta angustia, de tanta desesperación y de tanta carencia, ¿no es cierto?, económica en Alemania, ciertamente, y sin embargo es una época de Pero muchísima creatividad también. claro, porque despierta Era el Ayuda, refugio de ellos, el refugio. Sí, ayuda, No, sí. no estaríamos en en una época que de alguna manera se viven cosas, ¿no? Parecidas. ujú, Eh, me parece de la pospandemia que generó un poco un desasosiego, ¿no? ujú, Y me parece, me gustó mucho lo que dijiste, me impresionó lo de la poesía, el lugar de la poesía que dijiste que era, la poesía tenía cuerpo, como que eran importantes los poetas. Y bueno, llama la atención, digamos, en la gran masa eso no parece ahora tener mucha importancia, no sé, ujú, pero podría ser una tierra fértil ahora, ¿no? También. ujú, ciertamente. Yo me Leo, quedé, quería decir algo. yo me quedé pensando en lo que dijo Vilma, ¿no?
y creo que le encuentro la liaison, diríamos, entre una y otra personalidad, porque por su actividad refleja un amor al prójimo impresionante, porque puede meterse en el universo del otro, ¿no? Para ayudarlo. Y a lo mejor esa tendencia al fascismo puede salir como la beta, digamos, en teoría, ¿no? Como pasó acá con el peronismo. En teoría, descubrir, a ver, una comunidad de gente que viva sin problemas y de la mejor manera posible, ¿no? Puede ser Sí, que después el camino equivocado. sí. No, está bien, yo lo que digo, por eso digo, despréndase de su derrotero político, no porque no sea importante a la hora de construirse la imagen y el acercamiento de una persona, pero me parece que para poder tocar justamente la genialidad de un poeta y eh, hay que tocar sobre todo lo que él nos puede dar y hay que tocar a veces algunos poemas que a uno lo ayudan a explicarse algunas cosas, ¿no? Es decir, sobre todo primero, pero hay que desprenderse de todo ¿por qué? Porque uno está muy atado al principio de no contradicción, que nos juega mala pasada. O sea, que uno no puede pensar una cosa y otra cosa al mismo tiempo. No Uno puede ser dos personas, como dije yo. Claro, claro, que uno no puede ser bueno y malo al mismo tiempo, por decirlo así, Mm, muy sencillamente. sí. Pero el asunto es que lo interesante es que en realidad la, todo es cómo construimos a las personas, ¿no? Es decir, de alguna manera, y cómo él se construye a sí mismo. Entonces, cuando uno aprende a aceptar, ahí está, ¿qué es lo que le pasa a la mayoría de los comentadores que lo admiran y no comparten hola Flor? Que comparten y no, o sea, que admiran su genialidad literaria y su crítica literaria y que no comparten para nada su postura política. Dicen, bueno, comprenden pero y no juzgan. Se ponen en lugar de no juzgar, ¿no? Entonces, como diciendo, no es que uno tenga que tolerar lo intolerable, pero el pensar en la parte más difícil de la persona no me impide, por eso digo de alguna manera hay que engavetarla, no me impide reconocer toda su grandeza, ¿no? Claro. Porque las personas, la- la- las personas humanas en nuestra realidad existencial somos así, somos contradictorios, tenemos, Tenemos de tenemos, todo. tenemos de todo. Entonces, me parece que aceptar de alguna manera ese primer rechazo lógico, que yo lo llamo al principio de no contradicción, ¿no? Es decir, que uno tiene que entender el ser unívoco, la verdad es una sola y las cosas son no. En realidad somos análogos, tenemos un parte de verdad y en parte no la tenemos, es decir, y la vida y la verdad existencial es mucho más versátil de lo que uno se hace la idea, ¿no es cierto? Entonces, está bueno esa flexibilidad para sostener la contradicción, ¿no? Aún, o sea, que haya una parte nuestra que se enoje con Erdogan con pleno derecho y que haya otra parte nuestra que lo admire y se sienta profundamente contento de conocer, ¿no? Bien, bueno, vamos. Apareció Flor. Apareció Flor, sí, y parece que está durmiendo la bebé, así que estamos bien. Vamos,
Vamos a leer un poema y después seguimos leyendo estos comentarios que yo pude recopilar. Este, pero vamos a leer Igual, algún poema. igual tengo una pregunta. Una cosa sería aceptar la contradicción y tener esa flexibilidad para aceptar la, la contradicción, pero también es el anhelo de no contradicción también es muy válido, ¿no es cierto? Es muy válido, O de ciertamente. cómo es hablar, ¿cómo se dice? Talk, ¿cómo es? Walk the talk, ¿no? O sea, hacer la integridad, digamos, el anhelo Sí. de eso es válido Y al eso nos mismo lleva tiempo. toda la vida, ¿no? Ser integrados, integrarnos en una humanidad así, que junte todos los pedazos, es una tarea Ir de al toda la uno. vida, pero es verdad. Uno busca la armonía y la unificación. Lo que digo como en nuestros procesos, es decir, y como nuestros acercamientos hacia la verdad y hacia la plenitud, siempre es bastante provisoria, tenemos que ser humildes de aceptar nuestras propias contradicciones, ¿no? Es decir, en Yo algún punto. creo, perdón, yo creo Sí, que el problema humano justamente es la mente dual que fructifica en la contradicción. sí. Si vos tenés una postura más dialéctica, sí, es verdad. Yo no sé si tanto, pero sí que reconozco, gracias a la literatura, y a la propia vida la existencia de la contradicción. Eso sí. Claro. Este, bien, vamos a leer un Una poquito de cosa es poesía. aprenderla y otra cosa es vivirla. Ajá, Perfecto. Compartirla. Yo comparto la contradicción, no bueno, tengo problema. Cada uno lo suyo. claro. Vamos a la poesía. Ah, a ver, miren, yo soy muy rudimentario, porque, por ejemplo, encuentro poesías que tengo en este libro, pero a otras no las encuentro en internet, y en internet nunca te dicen bien la fuente. Entonces, de algunas yo sé de qué libro vienen, y de otros no. Esta que vamos a leer ahora es Letanía Nocturna. Mm. Sí, esta sí es de los primeros libros de Pam. Empiezo leyendo yo y después siguen ustedes. Oh Dios, purifica nuestros corazones, purifica nuestros corazones. Sí, las líneas que has depositado en mí en sitios de hermosura y la belleza de esta tu Venecia que me has mostrado provocan mis lágrimas. Oh Dios, qué gran bondad tuvimos en tiempos pasados y hemos olvidado hoy que nos has dado esta maravilla, oh Dios de las aguas. Oh Dios de la noche, qué gran dolor nos acometerá, que nos ha recompensado antes del tiempo de su llegada. ¿Alguien quiere seguir leyendo? Leo, Dale. oh Dios del silencio, purifica nuestros corazones, purifica nuestros corazones, porque hemos visto la gloria de la sombra semejante a tu doncella. Sí, la gloria de la sombra de tu belleza ha cambiado sobre la sombra de las aguas en esta tu Venecia, y ante la santidad de la sombra de tu doncella he recogido la mirada, oh Dios de las aguas, oh Dios del silencio,
purifica nuestros corazones, purifica nuestros corazones, oh Dios de las aguas. Limpia nuestros corazones, porque he visto la sombra de esta, tu Venecia, flotando sobre las aguas y tus estrellas. Acá Qué está la calidez. contradicción. Falta un poquito. ¿Han visto este prodigio? Han visto este prodigio desde sus remotos cursos. Han visto ellas este prodigio, oh Dios de las aguas. Apacibles como son tus estrellas, mudas para nosotros en sus remotos cursos. Sereno es también mi corazón. Y se vuelve silencioso dentro de mí. Purifica nuestros corazones, oh Dios del silencio. Purifica nuestros corazones, oh Dios de las aguas. Ok. Qué calidez, qué amor. Ahora lo que les voy a invitar es que con cada uno con su propio texto lo lean en silencio y elijan un verso. No, yo no puedo estar subiendo, bajando, sé que lo van a tener que leer con su propio dispositivo. ¿Ya puedo decirlo? No, hagan un poquito de silencio. Bueno, Démonos tiempo. Muy bien. Yo tengo que parar así, porque es feo decir sin que nos veamos. Este, ah, ahora sí. ¿Qué verso que le gustaría destacar? Así como le gusta así a Luisa. Un verso, así. O dos. A mí me gustó y Oh, ante la Dios. santidad, y Sí, ante dale. la santidad de la sombra de tu doncella he recogido la mirada, oh Dios de las aguas. Justamente acá está la contradicción, la santidad de la sombra, ¿no? Ajá. Y es una mirada muy profunda, muy profunda. Pero además muy sentida, me parece. Mm. Otro verso. A ver, Vilma, ¿qué verso? Oh Dios del silencio, purifica nuestros corazones. Purifica nuestros corazones, oh Dios de las aguas. Limpia nuestros corazones, porque he visto la sombra de esta tu Venecia flotando sobre el agua y las estrellas. Ujú. ¿Puedo? Sí. Oh Dios, qué gran bondad tuvimos en tiempos pasados y hemos olvidado hoy que nos has dado esta maravilla, oh Dios de las aguas. Ujú. Ok. Me gustó. elijo. Oh Dios del silencio, purifica nuestros corazones. Purifica nuestros corazones porque hemos visto la gloria de la sombra semejante a tu doncella. Ok. Y a mí me gustó cuando dice, la belleza de esta tu Venecia que me has mostrado provoca mis lágrimas. Y es verdad, es tan bella Venecia, tan, pero tan bella, que dan Sí, ganas de estar siempre allí. Ok. ¿Puedo decir algo? Yo estoy sorprendida de cómo este hombre, está bien, es antes, todo lo que digan, tiene tanta belleza en su interior y después actuó tan distinto, ¿no? Por más que Bueno, sea contradictorio y todo, a mí me cuesta muchísimo entenderlo. ok. Lo acepto Yo, y me quedo con Sin esta duda. primera yo parte, conocí pero personalmente un poeta con esas condiciones y entonces me resulta
sí, difícil de entenderlo, pero Sí, a que mí me... existen. Pero Ujú. Yo Yo creo, esta Silvia, que belleza está no puede ser la disfrutando. misma el papá persona. de una Claro. amiga No era así. Sí, entendéis. ahora, Silvia, ¿Puedo eh, decir? espera un poquito. Dejen de lado ese conflicto, porque si no, no van a poder avanzar. Claro. ¿Ok? Yo estoy Ponelo, sorprendida. ponelo en la, Tanta belleza. acá tengo Ponelo en Una pausa. una una gaveta. cajita, Acá tengo ¿cómo una se llama? Un cajita. escritorio. Ah, Ahí está. Hay que darlo, como diciendo, hay misterios que uno tiene sí, que sí. guardarlos para poder transitar, si no, no vas a poder disfrutar lo otro. Bueno, no Claro. lo estoy disfrutando, esto lo disfruto un montón, Bien, bien, bien. Ok. pero me cuesta relacionarlo con la misma persona. Ok, ok, No lo ok. relaciono. Pero es así, pero ¿Qué es pasa? así. Bien, Flor, Eh, ¿qué quería Bueno, decir? oh Dios del silencio, purifica nuestros corazones. Oh Dios de las aguas, limpia nuestros corazones. Me encanta porque él le pide al Dios del silencio y al Dios de las aguas. Las aguas no son calladas ni silenciosas, hacen ruido, eh, Mm, pero igual purifica y limpia. Me ujú. encanta me gusta. esta. Ok. Miren una cosa. ¿A quién? ¿Marta está por decir algo o no? Yo también, Graciela, que estoy mirando Graciela. en mi texto, por eso me sale sin cara. A mí me gustó mucho lo que dijo Flor también, pero después estuve releyendo y ahí donde dice la noche, qué noche, a ver, vos la podés mirar acá, oh Dios de la noche, qué gran dolor nos acometerá que nos has recompensado antes del tiempo de su llegada. Ujú. Ahora, ¿cuánto ritmo tiene esto, no? Bueno, ahí está muy bien lo que decís, Vilma. ¿Por qué? Porque para él le importa a veces más el ritmo y Mm, le importa, él utiliza en ese estilo que se llama imaginismo o algo así, más, porque es un movimiento, es decir, que también que se une al vorticismo italiano, donde desde una realidad cotidiana utiliza palabras cotidianas en un poema que no estaba acostumbrado, utiliza palabras intertextuales, o sea, que toma de otros lados, en este caso casi diría como de un salmo, de una oración así, sí. un estilo, una letanía es un estilo Un- así de salmódico oración. de oración, pero él busca la palabra precisa y este, a veces es más importante, es parecido en este sentido también a lo que nos pasaba con Peggy, con mucha aliteración, es decir, con mucha repetición, porque lo que más le interesa es el ritmo, ¿no? Pues, Es él. el El ritmo, la ritmo. musicalidad que surge del mismo texto. Fíjense lo que dice, leyendo un poco una interpretación, dice que es una profunda introspección, es un poema espiritual que oscila entre momentos de reverencia y de desesperación. Eh, tiene como un sentido de gratitud y a la vez un profundo sentido frente a la desgracia, ¿no? Frente a la angustia, ¿no? Y el silencio. Y está estructurada como una letanía, como una invocación, como una meditación, y esa repetición de las frases busca como un cierto, eso, la letanía busca un cierto estado de oración, de estático, ¿no? Es decir, de Sí. contemplación. Este, y eh, cómo une la trascendencia de la belleza, ¿no? Es decir, por un lado pide eh, purificación del corazón y limpieza, y por otro Mm. lado dice que es reforzado el uso religioso del lenguaje
a través de las imágenes. Es como si evocara un sentido de divina presencia. Eh, entonces, eh, es como un reconocimiento del que habla en cómo su vida a veces es eh, así, de, es como su propia vida, puede ser como un impedimento para poder llegar a esta, ¿no? Entonces, por eso esa insistencia de purifícame, es como si él sintiera que hay un obstáculo en su propia vida para poder llegar a ese estado, ¿no? Entonces, Pero al mismo tiempo hay un reconocimiento presente de esa divinidad. exactamente. Vicente, Sí, señora. a mí también me agrada mucho esa progresión que tiene él de la deificación, que habla del Dios de la bondad, de la noche, del silencio, de la sombra. Entonces él va haciendo como una cosa escalonada, ¿no? Y eso me agrada mucho también. No es común tener esa seguridad en lo que quiere decir. A mí me Claro, llega cómo trata de acercarse a la espiritualidad. Mm, claro. sí. Ay, No, y escuche, ¿puedo leer una estrofa que vi ahora que me encantó? ok. Oh Dios de las aguas, apacible como son sus estrellas, mudas para nosotros en sus remotos cursos, sereno es también mi corazón y se vuelve silencioso dentro de mí. Eso yo no puedo creer que haya escrito esto, ese señor. No Bueno, me Ay, bueno, pero cuesta. soltalo, por basta. favor. No puedo. Basta porque te Voy voy a a mostrar. pensar que es otro señor. Yo voy a pensar que es otro señor. Ok, ok, Que no es Pon. ok. Otro tema, una cosa importante de las imágenes, cuando eh, que Qué Dios lindo. nos regala la poesía, cuando habla de la gloria de la sombra, ¿no? Es decir, Sí, como hermoso. esta, la Sí, gloria de la sombra por un lado, dice acá el comentario, enfatiza lo efímero de la naturaleza de la belleza, pero también describen la sombra como algo intangible, claro, algo pero lo que- perpetúa pareciera en la sombra. claro, como algo que nos trasciende, ¿no es cierto? Es decir, es como si le recordara al lector de las cosas más queridas en la vida, que aún lo más querido en la vida es falible, en el Ah, sentido, es mm, Gloria Mundi Pérez, ¿no? Es decir, como que perece, ¿no? Como que pasa, ¿no? mm, Este, entonces, pero sin embargo lo dice de una manera tan exquisita que no lo dice con esa especie de enojo, con esa especie de rebeldía. No, no, dice, no, es así, es, está lleno de presencia de Dios y está lleno de presencia, pero pasa, ¿no? Casi mm. San Juan de la Cruz lo diría, pastores los que fuerdes allá por la majada al otero, si por ventura vierdes aquel que yo más quiero, decirle que adolezco, peno y muero. Es decir, y los pastores son sus deseos, y les preguntan a las criaturas si acaso pasó el amado por ahí, es decir, como diciendo, uno en la maravillosa situación del presente, puede encontrar una huella profunda de lo divino, pero pasa. También tiene relación con ese que señalé de que qué noche nos espera. Ese verso que elegí lo veo relacionado con lo que vos decís. Que, Ujú. a ver, espera, que lo tengo acá. em, Habla de la noche, O como Dios que de la nos noche con adelantan. gran dolor. Ay, sí, porque no la tengo a mano. A ver, Qué gran dice, dolor oh nos Dios, acometerá claro, que nos has recompensado antes del del tiempo de su tiempo. llegada, como Mm. que la belleza que nos da, bueno, va a pasar, pero nos la da para, no sé, yo
lo interpreto así. Ujú. Otro protagonista en la interpretación que yo estoy sacando, que en realidad eh, es tan sencilla como que encuentro la antología en inglés y después abajo dice análisis y bueno, y tomo ese análisis. Dice, el tema del silencio, el silencio es como protagonista en el fondo. Es como un tema central, ¿no? Que lo repite porque invoca al Dios del silencio y como que describe a las estrellas como silenciosas en su decurso, ¿no es cierto? En su atravesar. Sí. Bueno, entonces el silencio puede ser interpretado como parte de esa divina presencia, ¿no? Es decir, ese silencio tan presente es como si fuera Dios mismo que está presente ahí, ¿no? Eh, y después una última cosa que dice acá, dice que este poema recurre a símbolos como el agua, como las estrellas, como las sombras, eh, contribuyendo a dice, overall measure, como algo que trasciende constantemente, ¿no? Algo que pasa por arriba. El agua en particular, como eh, atraviesa todo el poema, que representa la belleza y también lo que trasciende en la vida. Por eso es Dios de las aguas, ¿no? Sugiere la presencia de Dios en las aguas. Eh, pero también la presencia de Dios en la sombra. Sí, Eh, entonces, dice que todos estos símbolos trabajan juntos para crear un complejo, una compleja así y múltiple exploración de la experiencia humana, iluminándolo temas que trascienden la belleza hasta llegar a la divinidad. Bueno, nosotros somos unos demorones, porque nos demoramos demasiado en un solo poema. Así en la vida no se avanza. no, no, reflexionamos, no. Lo, lo Vamos a, integramos a nosotros Dios. mismos. vamos a leer otro poema, pero Para, sin comentarios, porque para mí entonces es bueno así... caminar despacio. Ah, bueno, muy bien. Para mí es bueno que me Mientras no quede. me vuelva de nuevo con el pachismo de este hombre, no te lo disculpo, mira. Yo para mí no es ese hombre. Ese hombre para mí no Bueno, existe. Yo, a compartir para que leamos otro poema y después vamos al recreo, porque ya dan ganas de tomar un café. ¡Oh! Ay, Dios. A ver, ay, Eva, qué hermosa. vamos a ver esta, Egipto. Egipto. Ujú. Yo solo he conocido los caminos a través del cielo. El viento, por lo tanto, es mi cuerpo. Yo he contemplado a la dama de la vida. Yo solo, solo yo, quien vuela con las golondrinas. Verde y gris es su vestimenta, dejando su huella en el viento. Solo yo, he conocido los caminos a través del cielo. El viento, por lo tanto, es mi cuerpo. Manimus, manus anima pinxit. Tengo mi pluma en mano para escribir sobre lo mejor del mundo. Mi boca para cantar el canto puro. ¿Quién tiene la boca para recibirla? La canción del loto de Kumi. Yo solo he conocido los caminos a través del cielo. El viento, por lo tanto, es mi cuerpo. Soy flama que creció en el sol. Yo solo yo, quien vuela con las golondrinas.
La luna está sobre mi frente, los vientos debajo de mis labios. Acá hay un lío. Que no sé si... ¿Dónde está? Ahora sí. La luna es una grandiosa perla en las aguas de zafiro. Frías entre mis dedos corren las aguas. Yo solo he conocido los caminos a través del cielo. El viento, por lo tanto, es mi cuerpo. Vieron que uno empieza, ¡Qué calidez! ¡Qué uno calidez! empieza es- peleado con él y después, porque bueno, yo voy Ah, eligiendo también los menos, los más friendly, digamos. Pero Es, es una maravilla. son 11:35, vamos al recreo y en 5 minutos nos vemos. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Ahí está. Oh, Digo, como es una poesía que es así bastante simple, no simple los versos, pero así lineales, este, también al leerlos en inglés no es una poesía abstracta, es una poesía imaginativa. Es decir, pero musical, es musical. musical y es imaginativa. Claro. Entonces, yo quería leerles este, ¿Cómo me aquí. gusta este hombre? Ah, Me encanta. el bueno, miren. hombre. Esta parte. No, 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 todo lo que estamos leyendo, me Ah, encanta. por eso. Estas poesías. Te voy a, a Silvia la voy a mutar. En cualquier momento la No, voy a mutar. no, no, me pasa. Bien, Muto yo va- sola, me muto yo sola. este, Ahí está, no me escuchan más. voy a compartir, porque voy a leer un pedacito muy chiquito. Es la un día si no, este es el poeta. Mm, ¿Qué cosa? A ver. quiero compartir. Bueno, no, se los leo de aquí porque es cortito. Lo que dice lo que dice Eliot, ¿no? Y lo que dice primero, en su memoria, Fin al tormento, recuerdos de Ezra Pound, la poeta Hilda Dolittle apunta que lo extraño es que Ezra fuese tan increíblemente generoso con cualquiera que le pareciese que tenía la menor chispa de talento sumergido. Ese otro mosaico es también una reconstrucción, la de un viejo romance, en que Dolittle confiesa que bailaba con Pound, por lo que decía y se eleva a alturas considerables. Nieve sobre su barba, pero no tenía barba, por entonces la nieve sopla desde las ramas del pino, polvo seco sobre el oro rojo. Por su parte, Elliot, el beneficiario, le salió de testigo. Y estas son palabras de Elliot. Engatusaba y casi forzaba a otros a escribir bien, de manera que a menudo presenta la apariencia de un hombre tratando de explicarle a una persona muy sorda que su casa se está incendiando. Ah, Ah, con lógica marcial, quien nunca dejó de hacer campañas pedagógicas, jamás dejó de ser un alumno. Mm. Su amigo, el poeta este, William Yeats, anticipa que la misma curiosidad de su intelecto logrará que su aprendizaje sea extenso. Su interés por otras literaturas y por otras lenguas fue canibalizando explícitamente en su obra. Pound quería ver la noción de recirculación, de citas, nombres, de dinero, puesta en práctica y puesta en escena. Es impresionante lo que dice acá, porque en realidad, bueno, por un lado lo que dice Eliot, que engatusaba casi y forzaba a otros a escribir mejor, ¿no? Siempre buscando la palabra precisa. Y la otra cosa que dice es,
Él siempre estaba en actitud de aprender. Él siempre, Era Estaba maestro y en alumno al actitud de tiempo. aprender, ¿no? Y entonces por eso es su interés por... él conoce eh, a través de un traductor inglés llamado Senillosa, una conjunto, una antología de poesía china muy antigua, y que él también le gusta y la traduce, y entonces se mete mucho en la poesía china. Y así como se mete en el antiguo poesía provenzal y romance, ¿no? De la Primera Edad Media. Es decir, él iba como, se metía en épocas muy antiguas para hurgar y sacar lo que él creía conveniente para tomar para su propia poesía. Por eso dice, la misma curiosidad de su intelecto logrará que su aprendizaje sea extenso. Pero acá hay una frase que es interesante porque dice, ese interés tan disperso por tantas lenguas y por tantas cosas, por otras literaturas, por otras, fue canibalizando su obra. Es decir, Canibalizando, sí. claro, como diciendo, Se la la tragó. fue de algún modo desbaratando, la fue desarmando, porque se perdía de alguna manera. Eh, dice acá también, ese eclecticismo desquiciado y su manejo magistral de tantas formas métricas y géneros no volvieron más inapresable su gusto, aunque en él se parecía más bien a un juicio centrado en la calidad. Tiene más principios razonables que gusto, diría Yeats, que practicaba esgrima literal y figurativamente con Pound en una cabaña perdida en el sur de Inglaterra, cuando el futuro autor de los cantos se ofreció como secretario trilingüe. En revancha, las observaciones de Pound podían ser demoledoramente precisas, mientras daba vuelta como un guante cualquier reflexión esperada. La técnica es la prueba de la sinceridad. Y entonces Pound sostenía que la única crítica de valor permanente o moderadamente perdurable pertenece al que hace el próximo trabajo, perdón, pertenece al que hace el próximo trabajo. Claro, es como diciendo, vas a mejorar en lo próximo que escribas, como que no te detengas en corregir tanto lo anterior. Eso lo han dicho varios escritores, ¿no? Como diciendo, la superación se nota en el paso siguiente. la mejora continua. Sí. La tarea de un traductor también puede verse como ese trabajo siguiente. La versión integral de los cantos que regresa y rehace a Pound, retomando uno de sus primeros versos. El océano revertía su curso. Y como diciendo, eh, está constantemente en proceso. Eh, su obra más importante son los cantos, que es lo que trataremos de ver la vez que viene. Pero ya en los primeros libros de los años 20, tiene unos cantos pisanos, es decir, unos cantos de Pisa, desde Italia, donde empieza a esbozar esta obra inmensa que la seguirá después. Dice acá, este, cualquiera es capaz de incurrir en exceso. Es fácil colmar la medida. Lo difícil es afirmarse en el medio. Autor y traductor nunca pierden el norte y consiguen lo que promete una de sus líneas. Con un solo día de lectura, un hombre ya tendría en sus manos la clave. Pound sabía de sobra que podía estar esperándolo a la vuelta de la esquina o de un siglo, y se adelantó atacando. La muy perniciosa idea actual de que un buen libro debe ser necesariamente uno aburrido. Sí, porque vieron que es verdad. Es como si a veces la gente que
que se detiene ante un libro y que no es capaz de animarse a leer, porque en el fondo eh, es un poco de pereza y falta de coraje, dice, no, debe ser muy bueno, pero es muy grande o es muy aburrido. Es decir, esta unión al libro bueno con lo aburrido, ¿no? Es decir, porque eh, en realidad más que hablar del libro, habla de sí mismo, porque en realidad es uno que no puede llegar a un gran libro. Y la pregunta sería, ¿cómo desarmar las dificultades para que uno pueda llegar a un gran libro? Piensen en, por ejemplo, una pequeña obra de Joyce. ¿Cómo hacer para que nosotros, que tenemos más tiempo que vida, podamos empezar a acercarnos a Joyce? Y bueno, si uno agarra el Ulises de Joyce, claro, se murió en el intento, como diciendo, a las 15, 30, 20 páginas, por Ya ahí dejo. habrá que agarrar Dublines, es decir, Dublin, ¿no? Es decir, o sea, cosas más cortas. Pero es interesante aceptar que frente a los grandes, uno tiene que preguntarse si es que quiero acercarme, ¿cómo hago para desarmar las dificultades que me impiden acercarme? ¿No? Y no achacarle al autor que es un mamotreto. ¿Qué quieren decir de esta pavada que dije? Que nos pasa con todo eso, no solo Claro, con los libros. eso pasa en todos lados. Sí. Salvar las dificultades para acercarnos. Desarmar, claro, es decir, y sí, porque uno tiende a poner las dificultades afuera, pero en realidad es Claro, uno que, sobre todo frente a algo que es valioso, ¿no? Claro. sí. Entonces yo comiendo. Bien, vamos entonces a leer otro poema. ¿Qué les parece? Son todos poemas muy amigables, ¿eh? Tendría que haber elegido. Ah, Vicente, perdón, Sí. ¿cómo es la frase que dice un día de lectura? Ah, a ver, Que espera un poquito. Este, eh, Ay, te distraje, perdón. mm, no, el otro. Bueno, no te preocupes. Este, sí, acá. Y con un solo día de lectura, un hombre ya tendría en sus manos la clave. Ah, mirá, qué bueno. Sí. Gracias. Y dice otra, este, la gente que ha perdido la reverencia ha perdido mucho. Dice él mismo, ¿no? Porque piensen que en el fondo es un transgresor de espíritu clásico. Por eso es un poco como Eliot, ¿no? Es un poco como Eliot, porque Eliot, ¿qué hace? Frente al lío acuérdense, ¿no? Con la tierra baldía, frente a la desesperación y no tener de dónde agarrarse después de la Primera Guerra, él, toda la conversión de Eliot es, así como muchos, como Pessoa, de alguna manera se va al mundo antiguo, o como Helder, seminarista, casi cura luterano, se va, pastor luterano, se va al mundo griego. Bueno, él, Eliot se va al recurso medieval, es decir, va a buscar frente al lío presente, busca el orden medieval para traerlo al lío presente. Es decir, busca un sistema ordenado y divino, es decir, para ponerle orden, bueno, Al de alguna lío. manera, al lío presente. Claro, eso es lo que hace La gente que ha perdido la reverencia, ¿qué pasó? y
Y dice entonces, la gente que ha perdido la reverencia ha perdido mucho, es una frase de Pound. Mm. Eh, Dice acá este autor que estaba leyendo hace un rato, uno de los espíritus menos celosos de la historia de la literatura, Pound, era un ave rapaz para detectar talento, para editarlo, para promoverlo. Ujú. Pasó con el Un Ulises de ave Joyce, rapa. pasó con el Ulises de Joyce, cuyas primeras entregas colocó en pequeñas revistas que usaba de plataformas de lanzamiento. ¿Vieron? Mm. Porque Joyce vivía, es decir, acuérdense que es irlandés, fin del siglo XIX, comienzo del XX, significaba de hambre, ¿no? Es decir, es pobreza. Joyce con su esposa se tuvo que ir a Trieste, es decir, y desde Trieste empezó ahí a A escribir, publicar a escribir su Ulises, y desde ahí es que le mandaría a su amigo los Pound capítulos. los capítulos, claro, o sea que imagínense. Uno piensa que la gente renombrada siempre es renombrada. No, no, no. La gente pare la vida y después asoma algo genial. Pero son del común de los mortales. ¿Qué quiere decir, Luisa? No, que ando con problemas con se me descargó el celular y tengo solamente esto, así que los escucho, pero no puedo Ah, Oh, bueno. meterme. Vamos a leer otro poema. No hay Este, tanto tiempo, ¿eh? ¿eh? Que hay No, poco pero tiempo. sí, es verdad, la vida. Vamos así en Nínive. Andás en Nínive. Ainda, no, Y ahora, eh, ya. ay, soy un poeta y sobre mi tumba las doncellas esparcirán pétalos de rosas y los hombres mirtos donde la noche mata al día con su negra espada. Mira, eso a mí no me corresponde, ni corresponde a ti impedirlo, porque la costumbre es muy antigua y aquí en Nínive he contemplado a muchos cantores pasar y tomar su lugar. Y en esos oscuros salones donde ningún hombre perturba su sueño o su canción, y muchos han cantado sus canciones con mayor habilidad y sentimiento que yo, y muchos ahora sobrepasan mis habituales olas de belleza con su viento de flores. Sin embargo, soy un poeta, y sobre mi tumba todos los hombres esparcirán pétalos de rosa donde la noche mata la luz con su azul espada. Esto no significa, rana, que mi canción suene más alto o más dulcemente que la de cualquier otro, sino que soy un poeta que debe beber vida, como pocos hombres viven. Ah, qué bueno. ¿Quieren elegir algún verso? O vamos a leerlo en inglés. A ver, ¿quién se anima a empezar a leer en inglés? Bueno, no es tan largo, dale. Empieza Graciela, dale, y después las que se animen. Andás in Nínive. Oh, I am a Ay, poet. I am a poet, and upon my tomb shall maidens scatter rose leaves, and men myrtles. Ere the night slays day with her dark sword. Lo, uy, this perdón. Mm. ¿Qué Dale. son, qué son los mirtos? Ah, qué buena pregunta. ¿no es una planta? Yo creo que sí. Sí. No, yo creía que un pájaro, Sí, Pájaro. Son pájaros. pero pregunté porque
ahí donde está el... No, 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 no no, sé. no, no. sería No, 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 importante. no, no. No, no, Las no, no. doncellas esparcirán pétalos de rosa y los hombres mirtos, donde la noche mata al día con su negra espada. Seguimos con el Sí. inglés. Bueno, Ay, no, Lo, ya. lo, this thing is not mine, nor thine to hinder, for the custom is full old, and here in Nineveh have I beheld many a singer pass and take his place in those dim halls No, no, where no, 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 no. No, 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 no. Ya, ya. no man travels. Yo. His sleep or song, and many a one hath sung his songs more craftily, more subtle souled than I, and many of a one now doth surpass my wave-worn beauty with his window flowers. Yet am I a poet, and upon my tomb shall all men scatter rose leaves, ere the night slay light with her blue sword. Qué lindo. La Mirto miramos es de- el arrayán. Ujú. Simboliza la restauración, la Ah. prosperidad y la bendición divina. A ver, volvé a decir, perdóname. Se llama Mirto al arrayán Sí. y que simboliza la restauración, la prosperidad y la bendición divina. Ah. Se Qué asocia bueno. con la transformación de una tierra desolada. Yeah, Ah. Mirto. Ok. Hagamos la última estrofa y ahí dejo de compartir. It is not Rana that my song rings highest, or more sweet in tone than any, but that I am here a poet, than those drink of life, a lesser men drink wine. Me encanta As eso. lesser men. Me encanta eso. Así como a los hombres les gusta tomar vino, a mí yo soy Sí, poeta. a él beber la vida. Está buenísimo, buenísimo. Muy bien, vamos entonces con el último poema. Así, por lo menos los 4 poemas que les mandé. Se llama Silet. Ujú. Ahí está. Vamos a hablarlo en castellano. ¿Alguien quiere leerlo en castellano? Vamos. Castellano yo leo, pero en inglés. Dale. Cuando contemplo mi negra, inmortal tinta, brotada de mi imperecedera pluma, bien distante, porque detenemos del todo por lo que pienso. Bastante hay en lo que tengo oportunidad de decir. Es suficiente con que una vez hayamos coincidido. ¿Cuál es la razón para ponerlo en verso? ¿Acaso cuando es otoño tenemos el clima de primavera o cosechamos doncellas del áspero clima del norte? Es suficiente con que una vez hayamos coincidido. ¿Qué tal si el viento se hubiese vuelto contra la lluvia? Es suficiente con que una vez hayamos coincidido. El tiempo ha visto esto y no volverá nuevamente. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿A quién concierne ese último propósito? Para plagar al mañana con un testamento. Hasta ahí el inglés, que siga Graciela. ¿Cómo seguimos? ¿Hacemos en A ver, inglés? bueno, a ver, empiezo yo en inglés, a ver cómo sale. A ver. Si no, y después la cubana, si no está con. Y después, no, algunas abuelas ahí que están escondidas también pueden leer. Digo abuelas porque son así, con mucho respeto. When I behold how black immortal ink drips from
my little spent and well away. Why should we stop at all for what I think? There is enough in what I chance to say. It is enough that we once came together. What is the use of setting it rhyme? What is autumn? Do we get spring weather, or gather May or harsh north windish time? ¿Quién sigue? It is enough that we once came together. What if the wind have turned against the rain? It is enough that we once came together. Time has seen this and will not turn again. And who are we who know that last intent to plague tomorrow with a testament? Vieron que el inglés es más Tiene corto. más, tiene más, tiene Es más más ritmo, corto, ¿no? Más sentido, más sentido. Es más corto, es Eh, musical. No, más musical, sí, más musical. Sí, y es corto también. El inglés siempre, Corto. lo que nosotros decimos en muchas palabras, el inglés lo dice en Claro. menos. Así son los Porque ingleses. los términos son más conceptuales. It's enough that we once came together. Está muy bien. Esa es Mira, muy linda, esa es muy linda. and who are we? Who know that last intent? Me encanta eso. Ah, Who are we? claro, ¿quiénes somos nosotros? Ven ¿Quién ven soy yo? que además de licenciados en ¿Cómo? poesía, somos ¿Quiénes somos? Filósofo. aprendices de la lengua inglesa. Mm. ¿Cómo traduce The Last Intent? Es el resto, acá, a ver. El ¿Cómo último es? intento. ¿A quién le concierne ese último propósito? Este último propósito. Propósito, último Que propósito. podría ser intento también. Intento, sí. Y el concierne, no sé si está muy... Viste que las traducciones son muy... Pero Who me dice que knows? no se puede traducir. ¿Quién sabe? Yo le pondría. ¿Quién sabe el último intento? El último... Mm. No, O la es otra cosa. intención también. Está un poco fría la traducción. Tiene otra intención el decir concierne. Por eso hay que animarse a leerlo en el original, porque lo que uno Mm. siente en el original a veces se Sí. parece más a lo que dice en el texto, aunque no lo Sí. sepa bien explicar. Sí. Es muy linda la frase esa de as enough, ¿cómo es? It's enough that we once came together. Sí, es Y, muy y bueno. también, sí, Sí, está de acá. eso es para Silvia y Pound. Para Silvia y Pound. It's enough that we once came together. ¡Ja! Ok. Muy bien. No, me salen mis papiros. ¿Cómo? Acá de mis papiros, que te los voy a mandar todos, todos. Mm. Gracias, Vicente. Sí, pero lo que pasa es que les leo esto un poquito porque es corto y así después hacemos palabras finales. Lo voy a poner acá. James Joyce y Ezra Pound. Porque, por ejemplo, yo sueño que ustedes se animen a leer a Joyce. Sí. Se nota todo lo que... ¿Eh? Se Claro, nota es un con todo sueño. lo que... Vicente, yo dejo de leer con vos y ya se terminó mi lectura. Escuchen, Yo releo lo que aprendo, porque si no, no. la intervención de Ezra Pound fue crucial para la publicación de Ulises de James Joyce, una de las obras más revolucionarias de la literatura universal. Pero aquello fue algo más que un acto de generosidad o de buen olfato, como revela la publicación de las cartas y los ensayos del poeta sobre... Estás eh, leyendo. entonces, bueno, dice que son unos cuantos años de cartas, pero acá dice,
porque esta es la introducción de este libro. En este mismo artículo, Pound escribe que una voz maliciosa le recordaba que ese premio nunca se había, estaba hablando del premio Nobel, nunca se había concedido a un estadounidense, o sea, un compatriota suyo, a lo que el poeta responde que solo ha habido un estadounidense de magnitud apropiada desde que se creara el premio. Pero ¿quién podía imaginarse a Henry James percatándose de la existencia de Suecia? ¿Por qué? Porque en 1948 eh, Yeats gana el premio Nobel. Después, más adelante, es el mismo Eliot el que gana el premio Nobel. Eh, y Henry James es el poeta romántico eh, que dice así, como diciendo, inglés, creo que es estadounidense, que, como diciendo, lo que está diciendo ahí Pound es que los americanos son muy, sí, pueblerinos casi, en el sentido de que no. Siguiendo las notas del profesor Reed, se comprende la energía, la generosidad, el ingenio que puso Pound en demostrar, cuando nadie creía en Joyce, que el irlandés era el mejor escritor de su generación. Sí, pero lo que pasa es que entre los irlandeses y los ingleses hubo Claro, mucha competencia. claro. Dice, y acá, y terminamos esto, dice, eh, permite a los lectores asistir en primera fila a los avatares de la elaboración y la puesta en valor. Resulta conmovedor comprobar cómo Pound antepone la defensa de la obra de otros grandes escritores. No solo Joyce, sino también Eliot, Frost, Ah, Hemingway, Cocteau, Luis Aragón, de los que además sabemos que lo son también gracias a él. También ha recordado que antepuso cuando fue preciso los intereses económicos de estos autores a los suyos propios. Le enviaba dinero a Joyce de su bolsillo. Le buscaba ayudas oficiales y particulares. Le enviaba ropa, calzado y le daba consejos económicos e incluso médicos. Y no menos consejos literarios que han hecho que Ulises sea lo que es, debido en gran parte a los comentarios y a las correcciones que sugería Pound a medida que Joyce iba mandándole capítulos de su obra. Parece que, viste, que queríamos hablar de Pound y terminamos hablando de Joyce. Sí. Bueno, Queríamos hablar sería de Pound bueno y leer terminamos... Joyce todo junto. ¿Por qué no lo propones para el año que viene? Sí, Pound era muy amigo de William, Carlos William, otro poeta norteamericano. Ah, sí. Así que sí, en realidad y Yeats, habría que animarnos a conocerlo a Yeats, que es como ese poeta del fin del siglo XIX, principio del XX, irlandés también. ¿Cómo se Bueno, escribe? Yeats, Y-E-A-T-S, William Butler Yeats. Ah, sí, sí, y lo tengo visto. Bien, bueno, así fue medio ligero hoy, pero ¿cómo le fue? muy bien, Muy Muy bien, muy bien, bien. muy hermosísimo. bien. Me gustó, me Sí, gustó, a mí me también. llegó, me gustó. Yo las invitaría a que ustedes busquen, así por eso, en su sabiduría de internet, no grandes estudios, Vilma, no te voy a mandar ni nada. No, búsquense por propia esfuerzo y empeño, porque son empeñosas ustedes, búsquense Ah, sí, un poema de No. para traer, no largo, cortito, porque tiene poemas cortitos muy buenos. Un poema ¿de cortito quién? de, ¿De quién? para compartir. Pero ¿de quién dijiste? De Pound. Ah, Yo de Pau. mandé uno que me encanta. Ajá, And the days are not full enough. ajá, Lo ok. puse en- ¿Lo ¿Querés leo? leer? ¿Lo Es corto. tenés ahí? ¿Lo tenés? Sí. And the days are not full enough, and the nights are not full enough, and life slips by like a field mouse, not shaking the grass. Ese Cortito. poemita me encanta.
Cortito. No, y después tiene uno, por ejemplo, en la estación en la estación de metro, que son 2 versos, que es preciosísimo. Y versos cortos que son una enormidad. Es decir, poemas cortos que son una enormidad. Bien, entonces, si Dios quiere, yo pienso esto. La vez que viene terminamos con los Pound. Y el 18, si a ustedes le vienen gana, hacemos el resumen. O sea, ¿se acuerdan cuando alguna vez hicimos ese resumen que Es cada mi uno cumple. eligió del año entero? Elige un No. autor y elige un pedacito que les gustó y que lo traen. Y entonces nos ayuda a hacer como un encuentro de repaso del camino hecho. O sea, yo, por ejemplo, lo quisiera traer a Shakespeare, yo lo quisiera traer a Lezama Lima, yo lo quisiera traer a Sófocles, yo quisiera traer, no importa, uno trae un verso, una estrofa, algo, y que a uno Vilma sí, le lleva a investigar en las propias notas algún encuentro que les haya gustado y que les haya llegado y dice, bueno, eso pasó hace 5 meses, pero yo lo quisiera traer acá. Y entonces, entre todos hacemos el último encuentro, que Yo sería me el lo 18. pierdo, Vicente. Ah, Tengo un viaje con la parroquia. bueno, entonces rezarás por nosotros. Viajamos por la Después poesía, como dice Graciela.